Hemos concluido una edición más de la Cumbre Iberoamericana de la Familia, que a diferencia de las anteriores, ha transcurrido en la modalidad virtual. Lo inimaginable hace apenas un año, hoy es la norma. La pandemia provocada por el COVID-19 nos ha arrojado sin previo aviso a una realidad distinta. El título de la cumbre, Repensar la pandemia desde la esperanza, la educación centrada en la familia, pretende adelantarse a la conciencia plena del nuevo horizonte que nos marca y lo hace desde el signo clave de la esperanza. La certeza que nos da la fe en Jesucristo, Señor Dios de la historia, de que por encima de las calamidades que nos aquejan, es Él quien tiene la última palabra. La estructura de la cumbre ha seguido dos dinámicas. La primera, el método propio de la doctrina social de la Iglesia, ver, juzgar y actuar. Y la segunda, del método deductivo, que va de lo general a lo particular, del horizonte económico, sociocultural y eclesial que nos interpela, hasta el más íntimo y particular que ocurre en la intimidad de la vida familiar, así como en el salón de clases, ahora por fuerza virtual. Las presentaciones del primer día de la cumbre abordaron desde la mirada experta las características del nuevo entorno en lo económico, sociocultural y del magisterio del Papa Francisco. Juan Carlos Moreno Brid explicó cómo la crisis del COVID ha puesto en evidencia las otras crisis que ya existían, pero que no eran tan visibles. La pérdida del impulso en el crecimiento económico de América Latina en las últimas décadas, de la mano del aumento de la desigualdad en niveles de pobreza similares a los de África. Ante este panorama, resulta urgente un plan de acción efectivo y un clima de confianza para la protección de los más vulnerables. Deja claro Moreno Brid cómo el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de generar empleo digno, fortalecer políticas redistributivas, tomar en cuenta el medio ambiente en una política de sustentabilidad, entre otras. María Luisa Aspe perfiló el cambio cultural que se hizo evidente desde finales de la década de los 80 del siglo XX, delineado con la claridad de las conclusiones del CELAM de Aparecida y acentuado en las últimas décadas por los fenómenos globales de la migración y el consecuente multiculturalismo. La crisis socioambiental que pone en riesgo la sustentabilidad misma del planeta, el impacto de las tecnologías comunicativas en lo más profundo de lo humano, así como la crisis mundial de la política expresada en populismos, radicalismos y el alejamiento del bien común. Marieli de los Ríos presentó la visión de conjunto del impacto de la pandemia en nuestras vidas, transformados indiscutiblemente para bien o para mal, y lo hizo en diálogo con los principales paradigmas filosóficos de la actualidad y con Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. Las tres exposiciones del primer día nos presentaron un horizonte sombrío, pero no exento de las líneas de reflexión y de acción hacia un futuro promisorio en las que la responsabilidad personal y comunitaria resultan esenciales. El segundo día de la cumbre pasó del contexto general al particular, de la problemática económica, política, filosófica y sociocultural a delinear los efectos de la pandemia. Violencia intrafamiliar,
también el uso y abuso de las redes sociales, los problemas psicoemocionales, enmarcados en el diagnóstico de la educación durante la pandemia. Martín López Calva afirma, como lo hicieron los expositores del día anterior, que la pandemia agudizó los problemas y distorsiones que ya existían antes de su aparición. En el momento de juzgar, el expositor nos planteó cómo el confinamiento y el cierre de escuelas y universidades hace necesario replantear las estructuras de organización y convivencia hacia una educación humanista a la altura de los tiempos que vivimos. Una reforma del espíritu en la que pueda darse un nuevo pacto social en el que la colaboración de la familia y la escuela resultan central. Diana Ibarra, por su parte, abordó el tema, no por polémico, menos real, de la violencia intrafamiliar agudizada en tiempos de confinamiento, precariedad laboral, estrés extremo, entre otros. La expositora ha puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué nos puede pasar? ¿Por qué ha pasado? Javier Goena y Cristina Vidal, desde la experiencia de investigación y asistencia clínica, expusieron en la primera parte de su presentación las complicaciones neuropsiquiátricas derivadas del COVID, confusión, ansiedad, depresión, etc. En la segunda parte, Cristina Vidal abordó el caso específico del impacto en niños y adolescentes para concluir con una serie de recomendaciones para disminuir el impacto socioemocional de la pandemia. Rutina, actividad, contacto humano, sana distancia, resaltando que lo más importante es reconocer y expresar las emociones generadas en esta situación extraordinaria. El día concluyó con el diagnóstico preciso y preocupante de Daniel Alejandro Seguel sobre el uso y abuso de las redes sociales, agudizado en las situaciones de confinamiento provocado por la pandemia. La presentación tuvo el objetivo primordial de concientizar a los padres sobre la situación y darles herramientas de manejo y de contención. Hoy, último día de la cumbre, la diversidad de ponencias descendieron a los ámbitos específicos, estudios de caso y pistas de acción centradas en una educación con perspectivas de familia. Agustín Docil, en su exposición El hogar, ámbito educativo privilegiado, retoma el contexto adverso que vivimos, muchos de los planteamientos vertidos en la cumbre para llevarnos al punto de arranque. La familia es el espacio educativo primario y en el que se deben encontrar las soluciones a la problemática actual. Óscar Pérez Sayago partió en su conferencia de los datos duros de la pandemia y del impacto en niños y jóvenes latinoamericanos, para enfatizar también la importancia y la urgencia de nuestro actuar. Tercer momento del método de la doctrina social de la Iglesia, actuar. Con el marco de referencia que nos ofrece el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco, concluye la exposición con las líneas de acción requeridas para construir dicho pacto, entre las que destacan ir más allá del conocimiento. Necesitamos una nueva mente, así como necesitamos una nueva práctica, valorar a las personas y trabajar con y para ellas. Centrarse implica y acoger. Liliana Olivieri, en su presentación Educar con Amor, nos recordó la importancia de la aceptación de la situación que vivimos para poder hacer lo mejor de ella.
nos planteó el amor como clave hermenéutica de acción y línea de acción esencial para poder hacer frente a los retos, desafíos e incertidumbre que la pandemia nos presenta. Lola Velarde nos presentó un interesante caso de estudio, el de Hungría, sobre políticas públicas con perspectivas de familia. Además de ofrecernos datos interesantes sobre los resultados que ya se venían dando desde el 2011, relató la centralidad de esta perspectiva al arribo de la pandemia, la acogida a los padres desempleados, la protección de la familia como pilar social fundamental, etc. José Carlos Ortiz Mugenburg dio a conocer en su exposición de manera panorámica la situación de la familia y el trabajo en la vida del mexicano, desde la perspectiva del CEFAS, de la UPAEP, que bien pueden dar luz y aportar pistas de acción en otros países de la región. El cierre de las presentaciones de la cumbre estuvo a cargo de Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, quien presentó una interpretación teológica magistral, a la vez que aterrizada sobre la presencia del mal en el mundo, que no es obra ni designio de Dios. Con el soporte en citas bíblicas y del magisterio de la Iglesia, don Eugenio delineó un camino esperanzador para transitar por la pandemia y salir fortalecidos de ella. A caminar juntos, encontrándonos con Dios y con nosotros mismos para encontrarnos con los demás, guiados por la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Mal haríamos en clausurar esta cumbre realizada en forma y fondo excepcionales, resignados a retomarla en el 2020, confiando en que el contexto será otro y será mejor. Es por ello que después de atender con atención a las distintas presentaciones y de dialogar entre nosotros que hemos querido dejar para todos una serie de preguntas que nos sirvan para tomarnos el pulso de dónde estamos y qué tan capacitados estamos para ir a donde debemos. ¿Qué elementos del diagnóstico sobre la vida familiar en contexto de pandemia aplican a mi familia? Es la primera pregunta. La segunda, ¿qué estrategias y acciones de las aquí planteadas estoy dispuesto a poner en práctica en mi familia? Tercera, ¿qué ideas, estrategias y acciones concretas de las aquí planteadas puedo impulsar grupal e institucionalmente para una mejor educación en tiempos de pandemia? La cuarta, ¿qué elementos de política pública, educativa y de salud debemos plantear y promover en estos momentos excepcionales de pandemia? Quinta, ¿qué alianzas prioritarias a nivel regional latinoamericano habremos de impulsar para transitar de la mejor manera posible la pandemia y sus efectos? Sexta, ¿qué actitudes, estrategias y acciones concretas debemos echar a andar que den prueba inequívoca de nuestra esperanza cristiana en los distintos ámbitos de nuestro actuar? Agradeciendo al maravilloso equipo de la Cumbre Iberoamericana por su generosa entrega al trabajo por los ideales que nos mueven, a todos los extraordinarios ponentes que hicieron de esta una gran cumbre, y en especial a nuestra querida amiga María Luisa Aspe por su acompañamiento en esta gran aventura, no me resta más que agradecer su participación a lo largo de esta jornada, haciendo votos para encontrarnos en el 2022 preparados para presentar
los muchos frutos recogidos de la siembra que nos toca llevar a cabo a partir de mañana.